Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero estén muy, pero muy bien. Sean bienvenidos al curso de ética profesional. Hoy estaremos trabajando uno de los principios denominados el perdón. Usted lo va a poder encontrar en la página número 87 de su libro de texto, del libro de ética profesional. Y de igual forma, como bien saben, antes de iniciar a trabajar un principio en referencia, vamos a conocer un poco sobre la vida del personaje destacado. Hoy es el gran día de conocer un poco más de Juan Pablo II. Esto usted lo va a poder encontrar en la página número 86 de su libro de texto. Ahí aparece una mini biografía de este personaje y para que ustedes puedan leer esa pequeña lectura, voy a dar 10 minutos. 10 minutos iniciando desde las 16:35. Quiere decir que a las 4:45 regresamos, ustedes bien leíditos, y vamos a platicar un poco sobre quién fue Juan Pablo II. ¿Ok? Página número 86 de su libro de texto. ¡Iniciamos!
Ok, listos, vamos a retomar la sesión del día de hoy. Para ello, pues voy a necesitar de de su participación para que pueda hacer una clase amena. Me pregunta usted, Juan Carlos Chamalé, ¿nos podría comentar quién fue Juan Pablo II? Lo escuchamos. Perdón, Inge, que hay un poco de problemas de señal aquí. Bueno, Juan Pablo fue digámoslo así, un sacerdote que se volvió un papa. Eso fue ya hace años, en 1900, ¿qué? Nació en 1920 y él tuvo eso de participar en las primeras guerras, en la ocupación nazi en Polonia. Y pues luego empezó a ordenarse como sacerdote, empezó en la iglesia católica. Nos dice su biografía que era un defensor de los valores de la iglesia, aunque era muy criticado por eso. Ok. Esas son una de las pocas características que aparece allí en esa pequeña biografía. De hecho, estoy seguro que la gran mayoría de los de acá presentes han de conocer un poco sobre la historia de este personaje y sobre el legado que ha dejado a la humanidad. Le pregunto a alguien más, a usted, Juan Carlos Guamuch, ¿nos puede dar su opinión? Eh, Indicando características positivas que ha encontrado usted en esa pequeña biografía y hablarnos un poquito más de quién fue Juan Pablo II. Lo escuchamos. Buenas tardes, ingeniero. No sé si es hacia mi persona o hacia Juan Carlos, como Sí, mencionó. usted, Juan Carlos Guamuch. Es Juan José, Ah, perdón, Juan José Guamuch, sí, perdone. que Juan Pablo II es el que contribuyó a la caída de los regímenes comunistas, que donde viajó en todo el mundo, en el extranjero, en donde trabajó para desmoronar los regímenes comunistas, como según leía, en donde se dedicó a trabajar en la Iglesia Católica, realizando la paz y acuerdos internacionales, donde se creaban conflictos o donde había crisis, siempre en defensa de los derechos del hombre, siempre y cuando en la religión católica, en donde buscaba la solidaridad entre todos los hombres en donde visitaba. Creo que es uno de los que luchó en contra del aborto. Eh, Pues solo eso, ¿no? Ok, está bien, pues ahí tocaron algunas otras características, pues quizá no hay, que algunas que no estaban en la pequeña biografía de este texto, pero de igual forma se toma como una buena aportación. Habla también sobre aspectos que de alguna manera lo hicieron o se hizo eh, referencia para poder tomar a Juan Pablo II en el principio del perdón. Ahí habla algo claro de un acontecimiento que pasó hace un tiempo atrás
y pues que tiene su historia. También eso es parte de la biografía y me gustaría pues preguntarle a usted, Luis Giovanni. Háblenos un poquito más del personaje destacado Juan Pablo II. Sí, buena tarde, ingeniero y compañeros. Pues estaba viendo que también el Papa II se convirtió en el primer papa polaco de la historia y que también fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX. También fue recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo en Polonia y en Europa solamente. Ok, gracias Giovanni, muy amable, gracias por la aportación. ¿Quién nos quiere comentar, quién quiere participar hablando un poquito sobre el acontecimiento que pasó el Papa Juan Pablo II en aquella ocasión que casi pierde la vida? Gracias, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, licenciado. Gracias, Brandon. Sí, es muy interesante lo que le pasó, ya que sufrió un atentado en 1981 y dice que después de su recuperación él fue a visitar al señor que le disparó y dice en el libro que lo trató como un hermano y al finalizar la reunión que tuvo con él le dio un beso en su anillo que se representó como el símbolo del perdón. Solo eso. Ok, gracias. Sí, de hecho, fíjense que esto, pues yo recuerdo, pues yo estaba pues bien chamaco en aquel entonces cuando escuché en las noticias ese acontecimiento. Realmente una situación difícil, complicada, en donde pues el Papa Juan Pablo II en aquella oportunidad casi que perdía la vida. A la persona pues se le capturó, fue puesto en prisión y cuando el Papa Juan Pablo II pues se recuperó, fue a ver a la persona que le quiso quitar la vida en su momento. En esa oportunidad, el Papa Juan Pablo II no lo pensó dos veces, se reunió con esta persona y de inmediato le dio su perdón, en donde, entre otras cosas, le dijo que continuara su vida, que hiciera cosas positivas, que ayudara al prójimo, porque él le estaba dando el perdón total. A mí esto me impacta de sobremanera. ¿Por qué razón? Porque qué complicado, ¿no? El pensar que si alguien nos quiere quitar la vida, aún así nosotros podamos tener una comunicación cara a cara y aún así darle el perdón, perdonarlo y aquí no ha pasado nada. Hoy por hoy, pues esto es bien difícil porque lo primero que uno hace es, no, pues aquí al rato me las cobro, ya sabemos, ojo por ojo, diente por diente, hoy fuiste vos, mañana soy yo. Y empezamos a tener esos pensamientos de venganza. Regularmente el individuo, el ser humano, es así, pero el Papa Juan Pablo II nos dio esa lección de vida en donde el perdonar lo llena a uno de paz,
lo llena a uno de libertad y por lo tanto se mantiene saludable, interno y externamente. Luego de hablar un poco de este personaje, vamos a ir viendo un poquito más de los subtemas y del tema como tal del perdón. Vamos de una vez a la página número 87 de su libro de texto y platicamos un poco sobre el contenido. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. La Madre Teresa de Calcuta. Palabras intensas, llenas de verdad. Perdonar no disminuye la gravedad ni de la ofensa, no exime la aplicación de la justicia ni del arrepentimiento. Pero perdonar nos ayuda a poner en perspectiva lo sucedido. Cuando decidimos perdonar, nos beneficiamos y lo mismo ocurre con todo nuestro alrededor. Ya sea que se necesite perdonar a los demás o a sí mismo. El perdonar nos da una paz existencial. El perdonar, pero perdonar de corazón. Eso a usted lo va a hacer sentirse bien. Espero que alguno de ustedes haya tenido algún tipo de experiencia en donde se dio la oportunidad y que haya perdonado, pero que haya perdonado de corazón. ¡Qué bien se siente! Se siente bien porque se siente una paz desde afuera hacia adentro. El perdón es práctico y también es útil. Al perdonar, removemos el peso del resentimiento y nos liberamos de la amargura para que podamos vivir con dicha y paz. A medida que aprendemos a perdonar, muchos problemas desaparecen gradualmente, incluso los de la salud. Es que de verdad cuando nosotros vivimos con ese sentimiento de rencor, ese sentimiento de venganza, nos contamina el alma, nos quita la paz y tenemos en constante pensamientos negativos. Que usted empieza a pensar una cosa, empieza a pensar otra cosa y así sucesivamente hasta que se va dañando su salud. Empieza a tener problemas de inseguridad, problemas de estrés, se alteran los nervios, rápidamente le empieza a brincar la parte de abajo del ojo, en fin, el que se perjudica al final es la persona que tiene esa paz interrumpida. La persona que de alguna manera tiene y mantiene pensamientos negativos, pensamientos de venganza, pensamientos de que, bueno, ayer fuiste vos, seguramente hoy voy a ser yo. El pasado no se me olvida y por lo tanto, en cuanto tenga una oportunidad, yo me las cojo. Ese es el gran problema de los seres humanos, que no olvidan, que no saben perdonar y que viven con esas situaciones negativas en su vida. Conceptos equivocados. Algunos piensan que perdonar es excusar el pecado y decir que lo que estaba equivocado es correcto.
Perdón no es lo mismo que reconciliación, por supuesto, para nada, en lo absoluto. Se necesitan dos personas para lograrlo, definitivamente, pero solo una para perdonar, porque el grupo puede ser de dos o más, 2, 3, 4, 5, 6 y demás. Pero recuerden, el que va a llevar el beneficio directo será la persona que se está llenando de paz interior y exterior. La persona que está perdonando. Perdonar no es quitarle la culpa a otra persona. Por supuesto que no. Lo hecho está. No se trata de ser un mártir, sino de ser una persona fuerte. El perdón permite liberarnos de las creencias y actitudes limitantes, liberar nuestras energías mentales y emocionales para tener una vida mejor. Es liberarnos del victimismo y orientar esa energía para seguir adelante. Perdonar es soltar el resentimiento, dejar de exigir el derecho a escuchar, lo siento, o incluso el derecho a la venganza. El perdón libera el alma, elimina el miedo, por eso es una herramienta tan, pero tan poderosa. Nelson Mandela. Porque cuando nosotros perdonamos, nos liberamos por completo. Eliminamos el miedo y por consiguiente eliminamos esos pensamientos negativos que podamos tener de esa situación y pues la ocasión. El perdón es un acto que se hace para uno mismo y para nuestro ofensor. El hacerlo nos libera del pasado y permite desarrollar nuestro potencial. Lo que ocasiona más muertes no es el cáncer. Pongamos un poquito más de interés en este segundo párrafo. Lo que ocasiona más muertes no es el cáncer, ni enfermedades del corazón o alguna otra enfermedad física, sino la falta de perdón y amargura del corazón. Es por eso que hemos visto, conocemos personas que en todo momento andan amargadas, que en todo momento andan pensando cómo hacerle daño a otras personas, porque están llenas de amargura, porque están falta de perdón. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a perdonar, pero a perdonar de corazón. La sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y restaurada de las heridas del pasado que le impide disfrutar de una vida abundante. Implica la transformación y renovación del alma, la voluntad, las emociones y sobre todo en la mente. Debemos de tener una sanidad interior olvidándonos del pasado para poder perdonar a las personas que en algún momento nos hicieron daño. Liberémonos, seamos personas de bien, eliminemos todos esos pensamientos negativos para poder tener una vida en abundancia. Abundancia en todos los aspectos de su vida. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz.
Quien no puede perdonar a otros, rompe el puente por el que él mismo puede pasar. Corrie ten Boom. Hay que tomar como lección que el primero en olvidar es el más feliz. Debemos de olvidar, debemos de dejar atrás, debemos de vivir, dejar de vivir del pasado, porque eso no nos hace nada bien, nos daña nuestra salud, daña nuestros pensamientos. Por lo tanto, debemos de olvidar todo este tipo de situaciones. Hoja de trabajo. En la página número 97 de su libro de texto van a encontrar algunas preguntas. Preguntas que ustedes pues, ya vienen trabajando durante el inicio del semestre libro y poderles tomar una fotografía, pegarlas en un archivo de Word, convertirlas en PDF y posteriormente a ellos subir esa actividad a la sección de tareas y ahí estará rotulada la tarea correspondiente. Eso se los voy a estar habilitando entre hoy, más tarde o mañana, a más tardar, pero van a tener una semana igual, de hoy en 8 días se cierra la actividad para que ustedes la puedan subir. Entonces, tomen en consideración que esta es la primera tarea para la próxima semana. ¿Okay? ¿Dudas? Pregunten. ¿Hay dudas? No, Lick, ninguna. Perfecto. La semana pasada, pues quedó una actividad en la cual ustedes la tuvieron que desempeñar en el horario del curso. Este era un caso netamente de ética, un caso titulado como saturación de ingenieros. En este caso habla sobre una situación que se da en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pues este caso pues está apegado a la realidad nacional, a la realidad del país Guatemala. Realmente es una situación complicada porque cada vez hay más profesionales. Bueno, algo importante es que no únicamente no se aplica solo para ingenieros, sino que también se aplica para todos los otros profesionales en las diferentes especialidades, psicólogos, auditores, administradores, entre otros. ¿Por qué razón? Porque es la misma historia que cuentan acá en este caso de ética. Habla también sobre la situación en la cual en el mercado cada vez hay más y más y más profesionales, pero menos opciones laborales. De esto habla en sí el caso de ética, pero ustedes tuvieron que leerlo en su momento y pues responder dos preguntas. Para iniciar, pues se lo voy a preguntar a usted. Le pregunto, Bonifacio Patal, desde el punto de vista ético, ¿qué podría usted comentar sobre este caso de ética? En mi opinión no es nada ético el cual, bueno, ya las empresas por el exceso ya de ingenieros, arquitectos, todo tipo de profesionales, ya dentro del mundo laboral, ya empiezan a sobreexplotarlos laboralmente, dándoles salarios súper bajos a comparación de lo que realmente deberían de estar ganando y aprovechándose de esto mismo, de la necesidad de las personas, pagándoles pues sueldos muy bajos. Eso sería ingeniero. Gracias, sí, de hecho, pues habla, pues en parte
estas características que usted acaba de mencionar. Creo que toda persona, pues ya próximo a graduarse, a salir como un profesional, tiene el sueño, tiene esa meta de poderse colocar en un puesto, pues un puesto de mando, un puesto en la cual sea bien reconocido remuneradamente, pero eso es lo que quisiéramos, o lo que quisieran los profesionales al momento de salir de egresados de la universidad. Esto es tan complejo porque pues nos damos cuenta que hoy por hoy hay muchos profesionales en el mercado, no hay oportunidades laborales y las oportunidades laborales que existen son muy mal pagadas. Le pregunto a usted, Carlos Eduardo, misma pregunta, número 1. Desde el punto de vista ético, ¿qué podría comentar? No, comparto también la misma opinión del otro compañero de que sí hay mucha injusticia debido a que muchas veces es una forma de explotar y solo uno obtener mano de obra barata, ¿verdad? Usualmente muchas empresas también utilizan como amenazas para poder como mantener al empleado con los sueldos mínimos o no acordes a lo que la capacidad del nuevo profesional tiene, con esa opción de, bueno, mira, si te vas, allá afuera hay más de uno que quiere tu puesto, entonces tú decides, ¿verdad? Entonces eso ha sido como que algo que se ha visto bastante y ha afectado, bueno, no solo se ve en los profesionales universitarios, sino también como en los recién graduados de carreras de bachillerato también. No solo es como pro, sino también con ellos. Sí, gracias. Fíjense que de hecho, una de las acciones que ya tienen varios años atrás de estar aplicando las organizaciones es que tratan la manera de rebajar la nómina salarial. Empiezan a validar pues cuáles son los empleados más antiguos y los empleados, por supuesto, que tengan un salario pues elevados. Obviamente, acorde a la experiencia, acorde a la tiempo laboral, antigüedad y demás. Personas, obviamente, que tengan de 15, 20 años van a tener un salario, pues elevado por todo el tiempo que han estado y seguramente porque han ido escalando de posición en posición. Ellos, al verse, pues, saturados con una nómina muy cargada, empiezan a tomar decisiones en dar de baja a las personas que tengan salarios muy elevados. ¿Y qué hacen con ello? Les dan de baja y contratan a un profesional recién graduado. Un profesional recién graduado que no pues tenga experiencia o tenga mucha experiencia laboral para pagarle menos de la mitad que ganaba la otra persona que ocupaba esa posición. El nuevo colaborador, el nuevo profesional, va a realizar exactamente las mismas actividades, pero la empresa desembolsando menos dinero. Este es un tema bien complejo porque viéndolo desde un punto administrativo financiero, esa es una estrategia que de alguna manera pues se obliga a realizar cuando hay problemas económicos en la organización. Hay que empezar a ver cómo reducimos costos, cómo reducimos gastos. Y es ahí donde empiezan a atacar con la nómina.
Desde el punto de vista ético, obviamente está malo, re mal. No cabe en la cabeza en aplicar ese tipo de estrategias. Porque, máxime, si una persona que ocupa ese puesto por 20, 25 años ya va a estar entrado en edad, no sé, 40, 45, 50 años. En el mercado va a estar muy difícil que pueda encontrar un puesto con esa misma paga. El puesto seguramente lo va a conseguir en alguna otra empresa porque quieren la experiencia, más no van a beneficiar con este tipo de pago. Entonces se complica porque la otra persona ya tiene un presupuesto constituido y por lo tanto pues se le obliga a ajustarlo para, en vez de vivir, sobrevivir. Algo que las empresas desde hace mucho tiempo y hoy por hoy también siguen aplicando ese tipo de estrategias porque saben de que hay muchos profesionales en el mercado, más no hay opciones laborales. Es ahí donde el empresario se aprovecha de esa deficiencia que se tiene en el aspecto laboral y económico. Pregunta número 2, se lo pregunto a usted, a Brian Sarbochol. ¿Qué recomendaciones podría dar para que las personas profesionales recién egresadas tengan más oportunidades laborales? Lo escuchamos. Ingeniero, disculpe, es que ando de viaje, fíjese. No tengo el libro a la mano, ni mis preguntas. Ok. Se lo pregunto a usted, Herbert Estuardo. Pregunta número 2. ¿Qué recomendaciones podría dar para que las personas profesionales recién egresadas tengan más oportunidades laborales? Perdón, licenciado, no escuché la pregunta. Pregunta número 2. Puede inclusive leer su respuesta. Sí. ¿Qué recomendaciones podría dar a las personas profesionales? Pues he escuchado más que todo de las recomendaciones que es bueno, o sea, tener amigos, porque muchas veces uno se estudia, se esfuerza y todo eso, ¿verdad? Pero muchas veces en los trabajos no, o sea, piden bastante experiencia y cositas así en varios temas. Entonces, una de las recomendaciones que me han hecho a mí incluso es hacer amigos, porque muchas veces a través de esos amigos uno se conecta a empleos, a lugares así, ¿verdad? A través de amigos. Claro, siempre tener el cartón, como dicen, es bueno, pero los amigos y personas conocidas, contactos. Esa es una de las recomendaciones que me han dado a mí y que daría yo a los recién egresados. Ok, gracias. Le agradezco por su aportación. Le pregunto a alguien más y luego doy mi conclusión. A usted le pregunto, Hugo Ernesto Barrios. ¿Qué recomendaciones podría dar para que las personas profesionales recién egresadas tengan más oportunidades laborales? Ok, no tengo mis respuestas a la mano, pero voy a decir algo muy similar a lo que escribí. Okay. Bueno, por ejemplo, es raro dar una recomendación cuando uno estamos egresados, pero ya estoy trabajando, entonces, en base a eso, lo que les diría es aprender algún otro idioma para tener más oportunidades fuera del país, inglés, por ejemplo, o alemán o algo así, ya que por nuestra carrera no es necesario que trabajemos en el país como sería un abogado que se rige por las leyes del país, ¿no? Entonces, lo ideal sería no trabajar en Guatemala para empezar y teniendo un otro idioma sería mucho más fácil conseguir una oportunidad laboral, como le dicen en otros países, internship, que es como practicante después de la carrera,
e incluso pagan mucho más que a ingenieros con experiencia que aquí en Guatemala. Sería la recomendación que podría dar. Gracias, le agradezco bastante, Hugo Ernesto. De hecho, es una muy buena recomendación que se podría aplicar para poder aspirar a algo más. De hecho, yo la recomendación pues, personal que le hago a las personas que están a punto de graduarse es que empiecen desde ya. Ustedes pues, están en el 8º ciclo, ya el próximo año cierran, empiezan a ver todos los proyectos para poderse graduar. Y desde ya tienen que empezar a analizar, a ver qué pueden hacer después de graduados. La recomendación personal es que puedan emprender algún tipo de negocios. Siempre hay personas que están motivadas en hacer algo más. Obviamente, muchas personas dicen, bueno, Lick, pero si yo no tengo experiencia laboral, yo necesito obtener ese tipo de experiencia laboral, por lo tanto tengo que ir a trabajar en relación de dependencia, ya sea en la iniciativa privada, la iniciativa pública, pero deseo tener experiencia en el área donde yo, pues, me quiero desempeñar o me quiero especializar para luego quizá más adelante, en un futuro no muy lejano, poder emprender un negocio. Se vale también. Y es una muy buena decisión porque usted obviamente debe tener experiencia, debe de conocer cómo se trabaja ciertas situaciones desde la vida real. Algo que usted ve teórico, obviamente en la práctica no va a ser lo mismo, por supuesto que no. Entonces, pues a veces toca trabajar en relación de dependencia para obtener experiencia y posteriormente a ello empezar a tener ideas de emprendimiento, no sé, empresa de software, empresas que le dan mantenimiento a otras organizaciones, empresas, quizá un call center, traer alguna empresa multinacional para que pueda desempeñarse en el mercado nacional. No sé, tantas opciones, pero ya depende mucho del alcance de la persona, que es lo que quiere realmente para su vida. Entonces, eso quizá podría ser una de las opciones en no hacerle el dinero a alguien más o a alguna empresa en particular, sino que ustedes empiecen a pensar sobre un negocio propio, una empresa propia para poder construir un patrimonio. Pues es una de las opciones que podrían ejecutarse. Ok, yo pues en esta parte considero que estamos bien, trabajamos ya las dos preguntas del caso y con ello pues vamos a ir pues cerrando esta sesión y vamos a entrar a trabajar la autoevaluación del capítulo número 7 del libro de lectura de los 7 votos del éxito. Entonces, abran de una vez, vayan buscando ahí las respectivas anotaciones porque con esto vamos a ir finalizando la sesión del día de hoy.
Ok, así rápidamente. Pregunta número 1. A usted, Jordan David. En base a lo leído, defina qué es dominio propio. Lo escuchamos. ¿Está por ahí Jordan David? Sí, ingeniero, ya estuvo. Excelente. Buenas tardes. Sí, bueno, que el hombre que no se domina, o sea, el hombre que no se domina se halla tan indefenso como si fuera una ciudad sin murallas. O sea, es mejor no seguir el ejemplo de las personas malvadas. ¿Cómo así? En base a lo leído, defina qué es dominio propio. Sí, o sea, yo leí el libro y aparecía en contexto esa parte también. A ver, vuelvo a repetir, es que yo no le escuché bien claro. Ah, bueno. Sí. Bueno, el hombre que no se domina se halla tan indefenso como una ciudad sin murallas. Es mejor no seguir el ejemplo de las personas malvadas. Ok, sí, eso está bien, pero ¿cómo define usted el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Sí, o sea, es prácticamente como conocerse a uno mismo, o sea, tener criterio propio, ¿verdad? De saber uno qué es lo correcto y qué es lo que no. Claro, sí, es que de hecho, fíjense que el dominio propio es tener control de sus propias emociones, pensamientos y acciones. El dominio propio es controlar esas emociones, esos pensamientos como tal. El dominio propio es saber dominar esos pensamientos, esas acciones. Dominio propio también es el saber cómo actuar, dónde actuar y cómo actuar. Eso es de alguna manera el dominio propio. Saber controlar y dominar nuestras propias emociones, pensamientos y acciones. Pregunta número 2. Se lo pregunta a usted, Josué Rodrigo Chex. ¿Cuál considera que es la base para adquirir dominio propio? Pienso que es tener claro lo que es hacer lo correcto para que cuando estemos a punto de decidir o realizar alguna acción, ya sea mala o buena, analicemos el caso y hagamos lo correcto. Claro. Uno, pues, se considera que la base para poder adquirir el dominio propio es el control, ustedes. El control de poder, pues, contener esos pensamientos. Porque recuerden que desde nuestros pensamientos viene todo lo demás. Los pensamientos se convierten en acciones, esas acciones ejecutadas repetitivas veces se convierten en hábitos y esos hábitos van a tener un resultado que va a ser un éxito y un fracaso. Es un ciclo, es una cadenita, por lo tanto nosotros debemos de tener un buen control desde nuestros pensamientos. Última pregunta. Pregunta número 5. Se lo pregunto a usted, Wilson Vladimir. Explique, ¿qué pasa con las personas que aprenden a dominar la lengua? Buenas tardes, ingeniero. Las personas que aprenden a dominar su lengua, de primero sería evitan problemas y dan una respuesta, analizan al momento de dar una respuesta
porque a veces nos dicen, es mejor quedarse callado un segundo que hablar en ese mismo instante, porque al momento de que uno se cae segundo, analiza su respuesta y el comentario que va a dar. Definitivamente. Es que miren, cuando nosotros aprendemos a dominar nuestra lengua, evitamos en caer en problemas. Realmente, si usted no sabe dominar su lengua, va a tener graves problemas. Por lo tanto, debemos, como regla número 1, principio número 1, para poder vivir bien en este mundo, es aprender a dominar nuestra lengua. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta acá. Algo bien importante es que para la próxima semana, recuerden ustedes que van a tener una autoevaluación que ya es una de las últimas, es el capítulo número 8, que es la misión. Eso usted lo va a encontrar en su libro de lectura, capítulo número 8, la misión. Yo se los voy a estar colocando en la sección de tareas, esa autoevaluación para que la puedan trabajar y asimismo pues trabajar la hoja de trabajo. Lo mismo, 2 actividades para la siguiente semana. Se va a cerrar de hoy en 8 días a las 16 horas como tal. Entonces, eso ustedes lo tienen que tomar muy en consideración, que hay 2 tareas para la próxima semana. No sé si tendrán alguna duda que puedan ustedes presentar en este momento. No, ingeniero. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? No. Ok, si no hay ninguna duda, acabo de realizar la captura de la asistencia. No me queda más que agradecerles por la asistencia, participación. Les deseo un excelente fin de semana y hasta la próxima. Gracias, ingeniero, igualmente. Feliz tarde. Gracias, Feliz Lick. semana. Feliz Nos tarde a vemos. todos. Buenas tardes. Igualmente.